Ya. Hola, estudiantes de cuarto medio. Bueno, primero desearles que estén todos sanos en sus casas. Ojalá que estén cumpliendo con todas las indicaciones de cuidado que se están haciendo. Y bueno, yo entiendo que estamos pasando por un momento complicado, pero creo que es importante no perder el hilo del proceso educativo. No sabemos cuándo vamos a volver a clase, pero sí probablemente sabemos que va a ser en algunos meses más. Considero que sería un error de parte de todos desperdiciar estas semanas para no hacer nada, ¿ya? O no preocuparnos de lo que debemos aprender en cada una de nuestras asignaturas, dado que fundamentalmente los primeros perjudicados son ustedes como estudiantes, ¿ya? Igualmente aprovechar de comentarles bueno, este video lo van a subir, ¿cierto? Yo les voy a dar con tiempo, con flexibilidad, los plazos de una posible primera evaluación, ¿ya? Todo esto va a ser conversado, entiendo que hay acuerdos que hay que respetar y formas en las cuales debemos relacionarnos con ustedes que no impliquen agobio y más estrés de la situación que es bastante complicada. Entonces, bueno, dicho eso, ahora vamos a hacer una clase breve, ¿cierto? Menos duración de lo que duran las clases normalmente, donde yo les voy a explicar algunos contenidos que quedaron pendientes de lo que nosotros dejamos de ver en marzo y que yo algunas actividades ya les había mandado, ¿ya? Vamos a revisar un PowerPoint, luego vamos a dar una actividad y esa actividad va a ser de carácter formativo, pero se va a conectar con la primera evaluación que va a ir en esa línea. Ahí lo vamos a ir comentando de qué se trata esto. Entonces yo ahora voy a proyectar el PowerPoint, que van a poder ver. Aquí. Entonces ahora ustedes están viendo por acá mi cara, de forma pequeña, y por toda la pantalla el PowerPoint. ¿Ya? Entonces vamos a partir. A ver, lo primero es decir que estamos en un momento de la historia de Chile que se caracteriza por la construcción de un nuevo orden. La Constitución de 1925 va a terminar con una forma de entender la sociedad chilena, donde, por ejemplo, se separa la Iglesia del Estado como punto culminante de una separación que ya se venía produciendo en los últimos 30 años, pero también se van a generar una nueva apertura y reconocimiento de derechos en otros aspectos de la vida, ¿ya? El objetivo, o sea, primero el título es reconocer la Constitución de 1925 en un contexto de crisis social, y el objetivo es conocer las características del contexto de crisis social en el que se creó la Constitución de 1925, en la cual hay elementos que son interesantes de analizar a la luz de lo que hoy día ocurre en Chile, fundamentalmente que es un momento donde Chile entra en una grave crisis político-social y el mundo, a la vez, de forma muy sincronizada, lamentablemente para Chile, entra también en una de las crisis más graves que yo creo que ha vivido la historia de la humanidad, por lo menos en los últimos 500 años, que tiene que ver con lo que es el nacimiento de los fascismos, el impacto de la Revolución Rusa, la crisis de 1929, sumado a dos guerras mundiales. O sea, es un periodo bastante conflictivo los años 20, los años 30 en el mundo. Bueno, y Chile también vive un periodo de transformación y de crisis. A ver, vamos por parte entonces. La Constitución de 1925 lo que plantea, que es lo que yo estoy marcando aquí con el cursor, es un nuevo ordenamiento, un nuevo orden político-institucional, ¿ok? O sea, que tiene que ver con el Estado de Chile y sus leyes, que reconoce que el Estado posee responsabilidades sociales, o sea, se responsabiliza de cosas que antes no las hacía. Por ejemplo, salud, educación, pensiones, vivienda, ahí me equivoqué, puse viviendo, trabajo, etc. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. El Estado chileno que nace en el siglo XIX, el de la Constitución de 1833, la portaliana, es un Estado que lo que se encarga es de asegurar el orden interno, que se respete la autoridad
y que las fronteras del país no sean pasadas a llevar. No hay responsabilidad del Estado en torno a que un ciudadano tenga derecho a acceder a la educación o a la salud. Esas ideas son ideas más nuevas, son ideas del siglo XX que van a quedar plasmadas en la Constitución de 1925. En segundo lugar, fue creada a partir de fuertes tensiones políticas con el poder militar, que buscaba potenciar reformas sociales. En este contexto de cambio constitucional, los militares también van a tener un rol fundamental. Los militares de este tiempo no son como actualmente uno los ve el rol que cumplen. En ese tiempo, en la primera mitad del siglo XX, por lo menos los militares tienen opinión política, ¿ya? Que va en contra de lo que ellos deben hacer, pero la crisis social política es tan grande que muchas veces los militares se van a ver ellos en una posición de tomar definiciones para, ya sea aprobar reformas sociales o rechazar reformas sociales. En esta parte de la historia de Chile se ponen del lado de los cambios. Ya el liderazgo de Carlos Ibáñez del Campo, un coronel del ejército, va a ser clave para que los militares presionen a los políticos por las transformaciones que se necesitan. Eso también ocurre con la Constitución de 1925. Hay una fuerte presión del mundo militar para que se hagan reformas sociales, dado que hay una visión de la clase alta chilena, de la clase alta empresarial, como una clase ociosa, como una clase que no es capaz de administrar la riqueza del salitre de partida de una forma justa, democrática y equitativa para el resto de la sociedad. Y también, obviamente, los militares también estaban en malas condiciones, bajo sueldo, los pertrechos militares, las armas eran muy antiguas, de baja calidad, por lo tanto también hay una necesidad también de los militares de mejorar también sus propias condiciones de vida. Entonces eso, muy claro, los militares también están presionando para esta transformación. Pero también, obviamente, la amplia mayoría de los chilenos también lo quieren. Esta vez centrado en el movimiento obrero, que tiene mucha fuerza en las oficinas sanitarias del norte del país, ya viene luchando de las primeras huelgas generales de fines del siglo XIX para el reconocimiento de sus derechos. Estamos hablando de lo que vimos nosotros antes del coronavirus, digámoslo así, que fue el tema de la matanza obrera, ¿cierto? Que se suceden de forma bastante, digámoslo así, ocurren muchas, a fines del siglo XIX, en 1903, en 1905, la más conocida, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907, que son matanzas de las cuales el ejército lo que hace es acribillar a organizaciones de obreros que lo que buscan es reivindicaciones que hoy día nos parecerían de sentido común, como ley que defina que los domingos se descansa, por lo menos un día a la semana, una ley que define que los accidentes del trabajo lo paga el empleador, una ley que define el máximo de horas que se pueden trabajar al día, a la semana, etc. Entonces, tenemos un movimiento obrero que venía luchando hace mucho tiempo por su vida, digamos así, o sea, por poder tener una vida digna, digámoslo así, y va a ser la Constitución del 25 la que consagre estos derechos sociales, como veíamos anteriormente, ¿cierto? Que tienen que ver con temas como saben acá, o sea, el trabajo, la vivienda, las pensiones, educación y salud, eran demandas obreras muy sentidas. Asumiendo obviamente que el que tiene plata para pagar su propia educación, siempre hay escuelas particulares pagadas o escuelas católicas muy caras, como había en ese tiempo. El problema era la gente que no tenía dinero para acceder a eso. En ese tiempo no estaban, por ejemplo, como estamos nosotros en liceo público y gratuito. Eso se empieza a crear con fuerza a partir de la Constitución del 25. Y se consagra, como le había dicho al inicio del video, la separación de la Iglesia con el Estado, que como nosotros lo vimos, se venía arrastrando hace tiempo, en un proceso más o menos de 30, 40 años, que con la aprobación de la ley laica a fines de la década de 1860. ¿Ya? Es muy chileno esa forma de hacer las transformaciones, no de una, ¿cierto? Sino en un periodo espaciado de tiempo, 30, 40 años, bastante tiempo, que termina con esta Constitución del 25 que logra separar definitivamente Iglesia y Estado. Estos son los dos grandes líderes de este tiempo. El líder, primero, obviamente, el título, ¿cierto? Tenemos una disputa entre el poder civil y el poder militar. El líder civil
es el presidente de la República, Arturo Alessandri Palma. Él va a ser presidente de Chile 2 veces. Entre 1920 y el 25, es el último presidente de la República Parlamentaria. Yo les mandé un PowerPoint la vez pasada con esa información, con esa materia, con esos contenidos. Él va a ser el último presidente, va a ser muy crítico del parlamentarismo, y también va a inaugurar un tiempo de políticos que ya no son estos políticos tan de la clase alta, ¿cierto? Tan oligárquicos, sino que es un político que le habla a la gente de frente, que le gusta las masas, que le gusta el discurso, que se podría caracterizar como un liderazgo populista en el sentido no negativo de la palabra, sino en el sentido de que la forma de hacer política pone al pueblo en el centro. Las reformas políticas van a favor del pueblo, pero tampoco, digamos así, es un revolucionario. Él es un tipo que cree en la reforma, que cree en los cambios, pero tampoco, digamos así, es comunista. Sigue siendo un abogado de clase alta que tiene mucho dinero, trabajó para las mineras, para las salitreras, mejor dicho, pero tiene una sensación, una convicción de cambio que lo va a llevar a crear esta nueva constitución. Se llama Arturo Alessandri es un apellido italiano, eso ya te da una diferencia. La mayoría de los presidentes anteriores eran apellidos, digámoslo así, con doble R, más vascos, ¿cierto? Como Errázuri, Larraín, que son nombres de la clase alta, digámoslo así, española, que viene desde la conquista de la colonia. Alessandri, en cambio, refleja las migraciones europeas que son posteriores, de segunda mitad del siglo XIX, la italiana sobre todo, que llegan con mucha fuerza a esta zona de América del Sur, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Por lo tanto, Alessandri, si bien tiene plata, es distinto, tiene una visión distinta, su origen de clase es distinto. Y aquí al lado tenemos su archienemigo, digámoslo así, porque se van a llevar muy mal, ¿ya? No se van a poder ver ni en pintura, y no solo se van a llevar mal, sino que cada uno va a hacer lo posible para que el otro fracase políticamente. Este señor se llama Carlos Ibáñez del Campo, es un coronel del Ejército de Chile, muy importante, probablemente sin él muchas transformaciones que se generaron en este tiempo no se hubiesen realizado, pero claro, Carlos Ibáñez tiene el poder de las armas, el poder del liderazgo al interior de la tropa, y eso le da un poder de facto que puede ser muy útil para las intenciones militares cuando tienes una política que no, un sistema parlamentarista que no genera soluciones. Bueno, frente a eso, el pueblo movilizado y una parte del ejército van a presionar al Congreso para que estos cambios se hagan. Esta parte militar es encabezada por el señor Carlos Ibáñez del Campo. Ibáñez va a ser presidente 2 veces. La primera, en un gobierno autoritario, en una dictadura que va a durar del año 27 al 31, y luego va a ser presidente del año 49 al 55, ¿ya? No, perdón, del 56 al 62. Esa va a ser la presidencia de Ibáñez. Y Alessandri también fue presidente del 2025 y luego va a ser presidente nuevamente del 32 al 38. Ya va a tener 2 presidencias. Entonces, esta disputa es muy importante para entender lo que ocurre internamente.